Voy a saludar con el economista Nicanor Moscoso. A esta hora de la mañana, economista, para mí siempre será grato conversar en este espacio de Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a usted y a su teleaudiencia, a todos los que luego ven este programa que es muy sintonizado, y lo felicito porque tiene una gran audiencia. Gracias, economista. Usted se encuentra ahora en Quito, ¿verdad? Así es, sí. Está recibiendo a las delegaciones de observadores que están viniendo de otros países, porque usted es el presidente del Parlamento se llama, ¿no? Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Perfecto. Ya. ¿Usted está en Quito desde cuándo? Bueno, vine ayer en la mañana porque comenzaron a llegar mis colegas. Yo acá no puedo ser observador internacional. Nuestra política es de que los que pertenecemos a cada país no podemos ser observadores del país respectivo por obvias razones de intereses, porque todos participamos de una u otra manera en la política de nuestros países, pues, y no podemos estar haciendo la labor de observadores. Hay un jefe de misión que se encarga de dirigir las acciones del grupo que están acá. ¿Cuántos delegados están en el país en este momento? Mire, hay un total de 10 miembros del CELA que están acá activando. 8 vienen de fuera del país y todos ellos han sido antes presidentes o magistrados de organismos electorales de América Latina, ¿no? Están de Honduras, de El Salvador, de República Dominicana, de Colombia, de Perú, que nos están acompañando. De Argentina también están. Correcto. Economista, yo hacía una introducción de lo que está viviendo el Ecuador en estos tiempos, que nunca antes lo había vivido, en una campaña política violenta, que han sido asesinados varios políticos. Decía yo en la campaña anterior, asesinaron a un candidato a alcalde de Puerto López. Ahora asesinaron al alcalde de Manta. Y terminan la semana pasada asesinando al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. En la historia de la democracia de este Ecuador no ha existido este tipo de cosas antes, ¿verdad? Bueno, lo que está pasando obedece a lo que sucede en nuestra sociedad. Estamos viviendo asesinatos a cada momento, y eso lo que sale en la prensa. O sea, vemos lo que sale en la prensa. Yo me he informado por muchas personas que viven en los barrios suburbanos muy profundos, que hay muchos asesinatos que no salen en la televisión ni en los medios de comunicación, que simplemente son olvidados porque son en barrios demasiado marginales, que donde no llega la prensa, no llega, y que muchas veces pues la policía lo que hace es ir a retirarlos, o ellos luego de ser asesinados simplemente enterrarlos. O sea, lo que está pasando, lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación no es todo lo que está pasando en el país, y eso se ha reflejado en la campaña electoral, más aún que en la campaña electoral, por los asesinatos que hemos tenido y que estamos viviéndolos. Ya usted los ha enumerado, y la verdad que da hasta pena y vergüenza como ecuatoriano tener que estar narrando estas situaciones, cuando aquí en el Ecuador lo que se debería estar es discutiendo qué nos plantean los candidatos para salir de toda esta situación que vivimos, que no es solo la inseguridad, es el desempleo, es el abuso que se está cometiendo contra los trabajadores, es la falta de medicina en los hospitales, es la falta de educación, es las limitaciones en las universidades. O sea, una cantidad de problemas que tenemos los ecuatorianos: las carreteras destrozadas, los hospitales destrozados, los colegios y escuelas abandonadas. Entonces, todo eso, cuando se debería estar discutiendo de cómo salimos adelante, lo que estamos hablando es de una violencia que tampoco podemos dejarla de lado, pero que lamentablemente nos tiene ocupados ahora, donde nos han llevado al país. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, se dice que cambió tal vez
el tablero electoral, porque habían unas encuestas hasta hace unos 10 días que hablaban de una sola vuelta, pero resulta que ahora mucha gente dice que las cosas van a cambiar y que tal vez habrá segunda vuelta. Desde su punto de vista, ¿qué puede pasar este domingo? Mire, yo no creo que haya variado nada después del asesinato de Villavicencio y del debate, porque nosotros estamos divididos en dos sectores y en eso nos han dividido los propios políticos y principalmente los grandes medios de comunicación. Que aquí en el Ecuador solo somos o correístas y anticorreístas. Los correístas, que ya tenían definido su voto por la Revolución Ciudadana, que habían más del 40% en las encuestas que nos decían hasta antes de estos eventos, ninguno de ellos va a dejar de votar por esa línea política. Todos se van a mantener ahí y los indecisos que estaban hasta ese momento se decantan por lo general en la misma proporción que ya lo han hecho el 75% que han tomado decisiones. Estadísticamente, cuando usted hace una encuesta, que la hacen con el 1%, con el 2%, o si la hacen con el 5%, están refiriéndose a cuál va a ser el comportamiento del 100%. Entonces, si usted ya tiene una encuesta en donde se han manifestado el 75% de los votantes, ese 25% luego va a repartir los votos de la misma manera. Eso en términos generales, es decir, una votación se va a mantener la que teníamos ya sobre el 40% antes de estos eventos. Lo que va a suceder es que entre los 7 candidatos, ahora incorporado el señor Zurita en lugar de Villavicencio, se van a repartir los votos. Ahí está la pelea de votos, ¿no? Ahí es que va a haber la variación. Cuando antes tenían que claramente podía llegar Topic o Otto Sonnenholder en primera y ponían tercero a Yacu Pérez, cuarto lo ponían digamos en ese grupo, ¿no? Lo ponían a Villavicencio y a Noboa lo ponían con el 3% y al final al señor Armijos. ¿Qué es lo que ha sucedido después de esto? Que por ejemplo Daniel Noboa causó una buena impresión en el debate, porque en el debate no es que pudieron decir planes, lo que hicieron es presentar su talante, su forma de hablar, su forma de comportarse en vivo, porque lo que siempre habíamos visto es propagandas donde son pues editadas y son acomodadas y todas esas cosas, pero ahí estaba viéndoselos en vivo. Y es ese comportamiento corporal, esa actitud que tuvieron, es la que hizo que, por ejemplo, Daniel Noboa se recupere, tome votación, pero él no le va a quitar nunca votación a la Revolución Ciudadana. Le va a quitar votación es a Otto Sonnenholder, a Yacu Pérez, a los que iban a votar por Villavicencio. A ese mismo grupo se pasan los votos. Y lo mismo va a suceder ahora con la presencia del señor Zurita, que yo creo que esa lista va a sacar más votos con el fallecido, con el asesinado, que con el vivo. Entonces él también el sentimiento de los ecuatorianos se va a manifestar y, por pena, por identidad, como podríamos decir, identificarse con la víctima que ha sido asesinada. Entonces va a tener votos. Pero ninguno de los que iban a votar por Luisa González va a pasar a votar por él, porque era la antítesis. Entonces lo que va a pasar es que él le va a quitar votos a quien más identificaba con su línea de políticos, porque no podemos ser de línea política, sino línea de políticos, que eran ellos auspiciados, y lo decía el propio presidente Lasso, que con los dos candidatos había conversado y que veía que ellos tenían ese tipo de actitud similar a la de él. Entonces, entre ellos, obviamente, va a perder votos Otto Sonnenholder, que los va a ganar Zurita. Entonces, ese 40% que sumaban ese grupo de candidatos se va a repartir entre ellos. Es probable que Daniel Noboa quede en tercer lugar, en lugar de quedar quinto como se lo ponía, o sexto. Entonces, que Topic haya recuperado mayor posición y termine siendo el segundo. Entonces, eso es lo que va a variar en ese segmento, pero en el general se va a mantener igual. Economista,
con el análisis que usted nos hace, me parece muy interesante, ¿no? Construye, no pierde votos, más vale, ha captado más votos por ese voto sentimental en este momento, solidario por la muerte de Fernando Villavicencio. Ahora más vale se les reduce el nicho de votos que tienen los otros candidatos de la derecha. Mire, quien va a ganar de esta situación, que es lamentable decir que alguien gane esta situación, es la doctora María Paula Romo, que maneja y dirige, construye, porque los asambleístas van a ser de ella. No, el señor Zurita no tiene influencia en ninguno de los asambleístas que se elijan de parte de ella. Entonces ella va a tener un grupo de asambleístas que no los pensaba tener. Recordemos que Villavicencio, cuando fue asambleísta, él entró solo. Claro. Fue el único que entró. Y sus listas, las listas no me recuerdo con qué lista participó, pero lo que sí me recuerdo es que la lista en la que él participó no obtuvo ningún asambleísta en ninguna provincia. Él era solo. Entonces, no es que tenía mayor aspiración en la asamblea, pero ahora van a tener por ese voto sentimental y van a tener algunos asambleístas. Claro. O sea, los votos de la derecha se van a dividir más ahora, ¿no? Así es. Lo que creo que ahí el que más va a perder es Otto Sonnenholder, ¿no? Él es el que más votos va a perder en esto. Por la subida de Daniel Noboa y por la subida de la lista 25 de Zurita, que le quitan votos a él porque es del mismo sector. Esto es un vaso comunicante. Lo que dicen muchos en las redes sociales, porque en las redes se dice de todo, ¿no? Que la Revolución Ciudadana ha bajado 3 puntos, 4 puntos. ¿Hasta qué punto puede ser verdad esto? Mire, puede haber existido la sensación en la comunidad, la sensación incluso hasta dentro de ellos mismos, porque recordemos que al momento del asesinato, a quien se culpa así políticamente, a Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, que ellos estaban detrás, entonces ese impacto eran los culpables. Entonces ese impacto mediático de 48 o 72 horas, ¿no? Sirvió para que ellos, como dice, se sientan golpeados, pero esta es una cuestión comunitaria. Son las personas las que toman los votos. También cuando ya ven esto de que comienza a ser atacado, ¿no? También pasa a ser víctima. Porque aquí nos olvidamos, creemos que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana son de acero, que no tienen, así como hay sentimientos de identidad con el asesinado, también hay sentimientos de solidaridad con quien es atacado de asesino sin serlo. Claro. Cuando todo a nuestros ojos está, no se necesita ser ni técnico, ni investigador, simplemente mirar. Vemos que este pobre señor Villavicencio lo asesinan cuando estaba totalmente desprotegido por la policía. Entonces, ¿cómo se puede mezclar una cosa con la otra? Pero al principio se la trató de hacer. Pero fíjense ustedes que ahora las mismas personas, el señor Zurita, ya está identificando que es la policía y el propio gobierno, el propio ministro del Interior, que no supieron organizar la custodia del señor Villavicencio, quien tenía casi el 100% de probabilidades de ser asesinado. O sea, ya cambiaron a eso. Entonces, ese fue el primer evento. Pero Zurita también esta semana lanzó dardos contra 5 asambleístas, entre ellos un socialcristiano que estarían involucrados dentro del asesinato de Fernando Villavicencio. Después salieron también y le respondieron. Uno de ellos, un socialcristiano, Pablo Muentes, le dijo que terminaba la campaña electoral y planteaba una demanda contra él por decir cosas que no son. Sí, esa va a ser, después de las elecciones vamos a tener ese tipo de enjuiciamientos que son normales. Está bien, cada uno tiene que defenderse y tiene que defender su honor, porque esto no es de salir a decir, oiga, los asesinos pueden ser estos 5. ¿No? Y lo más probable es que esos 5 sean asambleístas después de las elecciones de pasado mañana. Entonces las cosas van a cambiar rotundamente. Y mire, después el señor Topic, vemos estas cosas que suceden. El señor Topic salía a defender que por qué la Revolución Ciudadana había presentado la objeción a la candidatura de Zurita, que era obvio, estaba afiliado en los propios registros del CNE en otro partido, que al que lo había inscrito, pues, y había que decírselo al Consejo Nacional Electoral.
que era algo que el Consejo Nacional Electoral de oficio lo tenía que haber investigado al momento que presentaron la inscripción. Eso porque está en sus propios archivos. Y le cuento una cosa, que los archivos que constan en el CNE son cuando los partidos se conforman. Es decir, que cuando se conformó el partido Reto, presentó esa ficha de afiliación. Pero bueno, salió el señor Topic a defender a Zurita, etcétera, etcétera, que por qué, que lo deje. Y a las 48 horas Zurita sale a denunciarlo de que está haciendo unos desfalcos, que está cometiendo peculado en el municipio de Guayaquil y en Manta. O sea, fíjese cómo tiene de dinámica esta política de insultos, de agravios, de denuncias y todas estas cosas. Y en política todo vale, pues, ¿no? Hemos visto tantas cosas. Yo no diría que en política todo vale. Lamentablemente muchos políticos toman la actitud del todo vale y eso es muy malo, porque nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo. Economista, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que el día domingo va a entregar los resultados 90 minutos después de las 5 de la tarde. Resultados oficiales. No se ha autorizado entregar resultados extraoficiales. ¿Qué criterio tiene sobre esto? Bueno, el CNE autorizó los Exipol, que se hagan los Exipol. Lo que tendría entonces que haber determinado ahora el Consejo Nacional Electoral es que no se publiquen esos resultados, como se lo hizo en la elección de febrero, que se publicaron resultados de Exipol. Yo sí creo que si no hizo conteo rápido el CNE, a partir de 90 minutos ya comenzaremos los ecuatorianos y el mundo a ver en las pantallas y en las computadoras, en donde querramos entrar, a los resultados que estará emitiendo el CNE, y tendremos ya cómo van entrando los resultados, la votación que va obteniendo cada uno de los candidatos y posteriormente cada una de las listas de asambleístas. Entonces yo sí creo que está en capacidad el CNE de entregar esos resultados, porque las formas solamente tenemos ahora a nivel nacional tres o cuatro unidades, a diferencia de otras ocasiones que teníamos como 8 actas. Y la primera que van a enviar, una vez confeccionada, van a cerrar a las 5 de la tarde. A las 5:45 ya todos habrán tenido la primera acta, que será la de presidente, y la habrán ya ingresado al sistema que tiene el CNE para transmitir las actas directamente como un resultado provisorio, pero oficial, y pues ya veremos los ecuatorianos. Yo sí creo que en 90 minutos, en 2 horas, tendremos ya definidas bastante las cosas de cuáles serán los resultados. Economista, en la recta final de esta entrevista, ¿el presidente Guillermo Lasso tiene candidato en esta contienda? Bueno, él manifestó que tenía que 2 candidatos eran más afines a su forma de gobierno y con quienes había conversado, y que además lo apoyaron a él en su campaña. O sea, eran recíprocos, el señor Otto Sonnenholder y el ex candidato Villavicencio, ahora reemplazado por el señor Zurita. Y obviamente que otro que está en contienda, Yacu Pérez, también lo apoyó a él y sin duda está en la misma línea. Yo creo que Yacu Pérez en este momento está muy bajo en su porcentaje. Él ha ido a su realidad. Yacu Pérez, la realidad de Yacu Pérez es que antes él fue candidato de Pachacuti y Laconalle, y hoy Pachacuti y Laconalle no lo apoyan. Él no es candidato de estas agrupaciones, y él es el candidato de un partido que sacó la última ocasión que participó, creo, el 2% de la votación. Entonces, él va a estar bastante lejos. Y el señor Topic pertenece al partido que lo llevó al poder a Guillermo Lasso. Entonces, usted ve que ahí están más o menos moviéndose las cosas alrededor de los mismos. Finalmente, para la gente que recién se está conectando, ¿hay o no segunda vuelta? En mi opinión, van las cosas a seguir tal y como estaban antes de los acontecimientos del asesinato y del debate. Quienes ya tenían más del 40%, la Revolución Ciudadana en las encuestas daban más del 40%, lo va a mantener. Y esto puede más bien aumentarse en el momento ya de la decisión de los indecisos, que se reparten en forma proporcional
Y si usted ya tiene el 40% del dato estadístico, es el que va a llevar más cantidad de votos de los indecisos, porque esos se decantan tal y como es el comportamiento de la sociedad. Economista, quiero agradecerle por la entrevista. Entiendo que tiene otros compromisos de otras entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y siempre a las órdenes. El economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, haciendo su análisis de lo que podría pasar este domingo. De acuerdo a lo que nos ha dicho, no habrá segunda vuelta. Hay que esperar el día de las elecciones, 18:30, que empezaremos a ver los resultados, pues, y ahí saldremos de cualquier duda.